Radio Marca es emoción. Radio Marca. El Tertulión con Santi Roca y todo su equipo. El deporte es nuestro. Radio Marca. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos y bienvenidas a este tertulión de esta jornada de martes. Una jornada que viene con varias noticias que vamos a tocar con vosotros. La Federación Española de Voleibol acaba de anunciar la prelista para las próximas competiciones internacionales. Ahí está Paola Martínez Vela, lo contamos enseguida. También vamos a hablar de la última hora de uno de nuestros equipos, los Portuarios, y la planificación que tienen hecha de la pretemporada. Hablamos del caso Mario Méndez. Ayer anunciábamos en el tertulión la posibilidad de que dejara el club de fútbol Gandía. Ahora ampliamos esa noticia. También hay que hablar de baloncesto con la reelección, no se presentaba nadie más, de Mónica Nogueroles. Recuerdo un bulo hace un mes aproximadamente que hablaba de su dimisión. Ahí está Mónica Nogueroles, otros 4 años más al frente del Unispel Basket Gandía. Pero hoy, y antes de entrar con todos esos detalles, quiero tener un recuerdo muy especial para la figura de Alberto Pascual, padre, que hoy ha fallecido y que deja en quienes le conocimos un recuerdo imborrable. Sobre todo una magnífica persona, pero también hay que reconocerlo, un hombre capital en la historia del Club de Fútbol Gandía y también en la historia del empresariado y el mundo de la automoción en la ciudad. Durante muchos años gerente de Opel Peugeot, que fue, a la postre, gran patrocinador del Gandía de los años 90. La figura de Alberto Pascual es una de esas figuras que, de alguna manera, hicieron grande el nombre del Club de Fútbol Gandía. Se va uno de los últimos grandes directivos de la entidad blanquiazul. Han habido en la historia del Gandía muchos dirigentes que, no llegando a ser presidentes del Gandía, han tenido una influencia casi parecida a la de un presidente. Es el caso de Alberto Pascual, que fue vicepresidente en los años 90 y que fue el impulsor de aquel invento que fue Gandhi Public. No sé si lo habéis visto en una de las camisetas del Gandía de los 90, porque llegó a ser patrocinador Gandhi Public del Club de Fútbol Gandía. Lo fue en un momento especialmente duro y difícil, porque el Gandía, os sonará la historia, estuvo a punto de desaparecer. Lo ha estado varias veces. No es nuevo el capítulo que vivimos hace 2 años. Y lo ha estado varias veces por cuestiones económicas. Y Alberto Pascual se inventó, junto con otros directivos, aquella empresa llamada Gandhi Public, que al estilo Dorna con el Real Madrid, Dorna y Mendoza fueron salvadores en su momento también del Madrid con la venta de los derechos publicitarios del Real Madrid en unos años. Las adquirió Dorna y con ese dinero pues pagó parte de la deuda en aquel momento del Gandía. Lo que ahora sería una palanca, pues esto ya estaba inventado y Alberto Pascual aplicó con Gandhi Public un palancazo para salvar al Gandía. Fue uno de los momentos críticos del club, pero Alberto Pascual estuvo también en momentos muy brillantes. El Gandía de finales de los 80, de principios de los 90, era un Gandía que no bajaba de la segunda división B, que subía, en esta imagen, como veréis, con el equipo que consiguió el ascenso de categoría después de recuperar a todos los jugadores de Gandía que se habían marchado por allí. Pues ahí veis a Carlos Santandreu, a Espín, a Juárez, a Cuqui Vidal, está también por ahí Manolo, está David, está Juanmi, está el propio Chesa. Bueno, con este equipo se consiguió Chimo Mora de portero también, con Guillermo, Pallarés, en fin, Paco Lorente, Marcos Struck, Enguís, los voy a decir todos, Rufete, Jordi Logroño, Quiles, Ignacio Catalá, Acris, Paquito, sí, los he dicho todos. Después del descenso, hay una imagen, nos sirve un poco para ubicarnos, hay una imagen con Gandhi Public en el pecho del equipo que entrenaba Paco Bataller. Se bajó y al poco tiempo se volvió a subir. Repito que en esas estaba Alberto Pascual, que como otros grandes exdirectivos, recuerdo la figura de Toni Martí, más conocido como Paredes, que regentaba la cervecería Grau, José María Struch, empresario del transporte, mi añorado Fernando Durán,
En fin, grandes directivos, repito, y Alberto Pascual era uno de ellos. Ha fallecido en la jornada, en la madrugada de hoy. El entierro es, lo voy a leer porque no quiero equivocarme, mañana, a partir de en la iglesia del Grao, a partir de las 11:30 de la tarde. Ahora os confirmo, porque tenía esa información, lo tengo por aquí, efectivamente. Está en el tanatorio Guisa y el entierro es mañana, miércoles a las 11, en la iglesia San Nicolás del Grao de Gandía. Quería tener este recuerdo, además fue portero, hemos visto también unas imágenes, guardameta del Gandía, creo que años 60, y lo fue también del Real de Gandía, donde consiguió incluso una liga. Recuerdo, además con cariño, lo que hacían estos directivos con el club, y era volcarse en lo personal, pero también en lo profesional y en lo empresarial. Peisa, que fue patrocinadora del Gandía, fue también acogió también a muchos de los grandes jugadores que tenía entonces el Gandía y que intentaba de alguna manera compensarles lo que no le podían pagar por el fútbol con trabajo, ¿no? Y allá acudieron el gran Juan Pablo Espina, Peisa, o el gran César Melo. Luego estuvieron muchos años vendiendo coches en la Opel y además con mucho éxito, o el caso de Aguilar, que fue quien comandó de alguna manera, de modo ejecutivo, aquello de Gandhi Pública. Así que mi recuerdo para Alberto Pascual, que además de todo lo que os he contado, fue una persona maravillosa. A quienes empezábamos en la prensa entonces, pues por lo menos en mi caso, tuvo un trato siempre que denotaba la bondad de la persona, ayudando a los que comenzábamos y siendo comprensivo también cuando metíamos la pata, que no eran pocas veces. Así que mi recuerdo para Alberto y también para toda su familia. Hacemos una pausa, quería comenzar, y además creo que es justo, y creo que, insisto bastante en esto, me parece muy importante que las nuevas generaciones sepan quiénes son quienes hicieron grandes al Gandía. Que cuando estén entrenando por allí y vean pasar a Domingo Pomar, que su entrenador se detenga en explicarles quién es ese señor que va por allí y que se pone a corretear y a estirar, o quién fue en su momento y qué representó ese gran Gandía. Por eso espero que el club no insista en aquello de eliminar las fotografías que hay por las oficinas y los bajos, que no insista en eso, que no caiga en la tentación de modernizar tanto el club, que está muy bien lo del femenino y todo eso, pero que no caigan tanto en la tentación de modernizar tanto el club y la imagen, que caigan en el error morrocotudo de olvidar el pasado. El Gandía es lo que es principalmente, y por desgracia, por el pasado, por los años 70, los 90, los 60, los 80, y creo que está bien pues poner en valor estas cosas. Hoy el Gandía ha tenido un recuerdo para Alberto Pascual en sus redes sociales. No estaría de más insistir en eso y también apoyarlo con imágenes. Una pausa para Publi y entramos con más temas. La revolución de la movilidad eléctrica llega Ortoaqua. Descubre los scooters eléctricos más innovadores, perfectos para moverte por la ciudad de manera rápida y sostenible. Prueba nuestros andadores eléctricos diseñados para brindar autonomía y comodidad, y no te pierdas nuestras sillas de ruedas eléctricas que combinan tecnología avanzada y facilidad de uso para mejorar tu calidad de vida. Ven a vernos Ortoaqua y descubre cómo la tecnología puede transformar tu vida. En Ortoaqua estamos a la vanguardia de la movilidad eléctrica. Ortoaqua, en Avenida Beniopa 22, Gandía, o al teléfono 613 01 66 15. Encuentra el trabajo que buscas. Consigue tu carnet de conducir C, E o D. Autoescuelas Fernando Guillem. Por método audiovisual de enseñanza. Por calidad de vehículos de prácticas. Por la garantía de sus profesores. Si buscas un trabajo, ven a por tu carnet de camión, tráiler, autobús y vehículos especiales. Confía en Autoescuelas Fernando Guillem y consigue el trabajo que buscas. Autoescuelas Fernando Guillem, sede central en la misma Plaza Elíptica. Prueba, seguro que apruebas.
Somos Atentia, servicios a personas y empresas. Atentia, limpieza de hogar, limpieza industrial para empresas, servicio integral de asistencia en el hogar. Atentia, somos profesionales experimentados, homologados por la Generalitat Valenciana. Atentia, estamos en Valencia, Benidorm y en Gandía, Plaza España 9. Llámanos e infórmate. Te cuidamos. Bueno, más asuntos. Tema Mario Méndez en el Club de Fútbol Gandía. Me confirman efectivamente que a final de mes lo deja, que lo hace por cuestiones familiares y profesionales. Ya sé quién va a querer buscar ahora, pues si lo han echado, si ha dimitido, si tal. A mí me aseguran que es una cuestión familiar. Es más, desde el club me hablan y me valoran el gran trabajo de Mario, la dedicación que le ha metido al club en estos meses, y no me trasladan ni un solo pero a su trabajo. Únicamente una cuestión familiar y personal, la que hace que Mario se marche. Indudablemente, y paralelamente a eso y a la lectura que se hace desde el club, que insisten que les hubiera gustado que Mario siguiera, no está de más recordar el aspecto o la controversia que se produjo a su llegada, tras confirmarse que iba a dirigir a un rival directo del primer equipo. Luego vino la confección de los grupos de Primera Federación y el hecho de que el Muro, que es el club al que va a dirigir, no esté en el mismo grupo del Gandía. Pero es evidente, y no podemos esconderlo, que hubo un conflicto de intereses entre el coordinador de Fútbol 8 y el entrenador del primer equipo. Tanto fue así que lo reconoció aquí y en público el técnico Alberto Gregori. Se queda zanjado este asunto, a falta de confirmación oficial, acabará el mes y dejará de ser coordinador de Fútbol 8. Todo indica a que el Gandía va a buscar, y si es así, me alegraré, la solución en casa. Es decir, que va a buscar al coordinador en casa, porque técnicos tiene que pueden hacer perfectamente esa función. Así que, si todo se produce de la manera prevista, habrá nuevo coordinador de Fútbol 8 en las próximas fechas. Recordemos que ayer os dimos a conocer el calendario de partidos del Club de Fútbol Gandía para esta pretemporada. Un calendario ya perfectamente confeccionado, perfectamente realizado. Y además que ayer os hacíamos partícipes de la posibilidad de la noticia, aquí lo tenéis, Carcaixent, Javea, Benidorm, Tabernes, Trofeo Ciudad de Gandía previsto para el 23 y Xeraco para el próximo 29 de agosto. Y os hablábamos de la posibilidad de incorporar a Mauro Melo. Hablamos ayer con Mauro Melo y efectivamente confirma que tiene interés en acabar su carrera en el Gandía, que el Gandía quiere que esté Mauro, pero que se tiene que dar un tiempo, porque la lesión no remite, es una lesión peliaguda, osteopatía de pubis, tiene el aductor fastidiado, está intentando probar, cree que no va a llegar, aparte de que acaba de casarse y tiene el viaje de novios pendiente, pero en ningún caso llegaría para comenzar la temporada, ni siquiera para acabar, la pretemporada ni siquiera para acabarla. Así que es un asunto que tiene el Gandía ahí, y que tiene que seguir trabajando si quiere incorporar jugadores de ataque sin contar con Mauro. Y si luego viene, pues bienvenido sea. También hemos conocido, en otro orden de cosas y cambiando de club, la pretemporada del Portuarios y algunas incorporaciones que se han producido en las últimas fechas. El Portuarios va a jugar, recordemos que ha descendido de categoría y que un histórico del Gandía va a seguir en el banquillo, como es el caso de Marcos Struch. Jugará contra el Benirredrà, el Olympique de Xàtiva, La Font, Pego, que por cierto se está reforzando muy bien, el torneo de Gandía que ya habíamos dicho para el 23 de agosto, ante el Sueca y ante el Simat. Esta es la pretemporada que tiene prevista el Portuarios. Una pausa, un instante y rematamos con la noticia de la renovación de Mónica y también con la convocatoria de Paula Martínez Vela, la hija de Spin, precisamente, para el Mundial con la selección española. ¡Vamos!
Está lleno de estrés. Cuidar tu imagen es nuestra pasión. Voilà Hair Studio, tu peluquería unisex. En Carrer San Roc 12, Gandía. Para hombres y mujeres, todas las técnicas de coloración, tratamientos específicos de cabello, técnicas de corte y peinado, extensiones, recogidos. Voilà, tu peluquería unisex y mucho más. En San Roc 12, Gandía. 960 50 87 60. Voilà. Este verano, conéctate con XCOM porque un buen precio no significa renunciar a lo importante. Personas que te escuchan, te ayudan y siguen contigo incluso después de contratar. Y si te sobran gigas, los acumulas. Ven a nuestras tiendas XCOM. Estamos en Castelló, Sátiva, Sueca, Carcaixent, Alcira y Canals. Y descubre todo lo que tenemos para ti. Paola Martínez Vela, convocada por la selección española para acudir al próximo Campeonato de España. Es una noticia que el Campeonato del Mundo, es una noticia que ha anunciado la Federación, lo ha hecho hace poquito, y una noticia que de alguna manera alivia, ¿no?, los últimos meses de Paola, puesto que por una lesión se había perdido los últimos partidos de la selección, los últimos partidos de la Golden League. Ha vuelto a ser convocada una vez superada esa lesión, está en la primera lista de la federación y lo está pues para acudir a los próximos eventos que va a tener el combinado nacional. De esta forma, el 23 de agosto España jugaría con Turquía, el 25 de agosto con Canadá y el 27 ante Bulgaria. Se ha dado a conocer esta lista de jugadores seleccionables, no es la definitiva para el Campeonato del Mundo que se va a disputar del 22 al 7 de septiembre en Tailandia, ni más ni menos. El combinado nacional está encuadrado en el grupo C, donde se enfrenta a Turquía, Canadá y Bulgaria, como ya he dicho, con esos calendarios. La posibilidad de que esté Paola en la lista es elevada, es una de las habituales en el combinado español y únicamente esa lesión le impidió estar en la Golden League. Además, en baloncesto, Mónica Nogueroles, que vuelve a ser reelegida, lo es después de unas elecciones, de un proceso electoral que no ha tenido más historia que el presentarse y volver a salir elegida. Mónica Nogueroles, que ya es la presidenta con más años en la dirección del Club de Baloncesto de la ciudad. Recordad que llegó después del cataclismo de la Leboro y que llegó además en ese impasse, tuvo que dimitir como presidenta del Gandía Basket. Lo hizo además para poder generar la creación del nuevo club y luego salió elegida. Primero se sacrificó y con el tiempo volvió a ser elegida como presidenta. En su haber está evidentemente el regreso del club a las categorías nacionales de la FEB, el regreso también del público a llenar el pabellón y en definitiva una nueva época emergente del baloncesto en nuestra ciudad. Otros 4 años más con Mónica Nogueroles al frente del Gandía. Una pausita y enseguida rematamos este espacio de hoy dedicado a la figura de Alberto Pascual. El deporte es nuestro, Radio Marca. Hola, soy Miguel Catalán, soy asesor comercial de SEAT y Cupra Miferauto aquí en Gandía y hoy vengo a presentaros el SEAT Ibiza. El SEAT Ibiza lo vais a tener disponible en gran variedad de colores, gran variedad de motorizaciones, con una estética que ya lleva acompañándonos 40 años. Es un coche muy versátil que te va a ofrecer espacio interior, te va a ofrecer una gama de equipamiento súper alta y por un precio, ya habéis visto, súper bueno. El SEAT Ibiza es un coche compacto, es un coche pequeño por fuera, pero con un amplio espacio interior. Tenemos unas plazas traseras
súper amplias para llevar a todos nuestros amigos. Tenemos un maletero muy amplio de más de 380 litros. Contamos con iluminación full LED con la firma lumínica del SEAT Ibiza y contamos desde la gama de entrada con iluminación LED, una luz blanca que prácticamente hace de día y hace que conducir de noche sea mucho más cómodo. En el SEAT Ibiza tienes una motorización disponible desde los 80 caballos atmosférico hasta los 150, un motor más cañero, y también tienes disponible el 115 caballos manual, que es el más equilibrado dentro de nuestro modelo SEAT Ibiza. Bueno, y nos llegan reacciones al fallecimiento de Alberto Pascual. La noticia con la que hemos abierto en la jornada de hoy, recuerdo, mañana el entierro a las 11:30 en la iglesia San Nicolás del Grao de Gandía. Y os hablaba de una quinta de futbolistas que estuvieron muy al amparo de Alberto Pascual. El club podía llegar hasta unas cantidades y bueno, se les daba empleo en la ciudad. Alguno de ellos, no siendo de aquí, se quedó a vivir en la ciudad de Gandía. Es el caso de Juan Pablo Espín, que nos ha querido dejar este recuerdo para la figura de Alberto Pascual, con el que, además de haber coincidido en el mundo del fútbol, le introdujo en el mundo laboral. Acabo de enterarme de la triste noticia y para mí fue muy importante, ya que me dio la oportunidad en el mundo laboral de trabajar junto a él 8 o 9 años, y después también me dio la oportunidad de seguir vinculado al mundo del fútbol y trabajar. Creo que era un innovador y una persona excelente. Descanse en paz. Bueno, pues las palabras de Juan Pablo Espín, que se han quedado prácticamente por el programa del fallecimiento de Alberto Pascual. Eran Espín, era Aguilar, era César Melo, era, bueno, aquel gran equipo de los 90 y aquella gran empresa Peisa o Gandhi Public vinculadas a la figura de Alberto Pascual. También con el mundo de la automoción y de los rallies. Su hijo es un alumno muy aventajado de su padre. Además de estar en la gestión y dirección de una potencia que ha aterrizado en Gandía, como es Motor Pacífico con la marca Audi, pues ha tomado el relevo generacional de su familia en la organización del Rally Ciudad de Gandía, donde también es un grandísimo aficionado. Le mando un gran abrazo a él. Ahora se ha metido en la directiva del Gandía y eso se lleva en la sangre. Le deseo también toda la suerte y un abrazo también a toda la familia por esa pérdida de Alberto Pascual. Que descanse en paz. Lo dejamos aquí. Mañana volvemos con más deporte, con más tertulión. Gracias, amigos. Adiós. Radio Marca es emoción. Radio Marca. El Tertulión con Santi Roca y todo su equipo. El deporte es nuestro. Radio Marca.